El error lexical sí, es escribir una palabra por otra, y en lo que hace la lectura lo llamamos paralexias, y en lo que hace la escritura lo llamamos paragrafías. Con respecto a si la ruta léxica es visual y silenciosa, y la ruta subléxica es oral, ¿no es cierto?, y es, digamos, sonora, no siempre es así, porque puede realizar, la persona que está leyendo, puede realizar, utilizando la ruta subléxica, puede ir hasta haciendo un habla subvocal, y nosotros nos estamos dando cuenta que está realizando. ¿Por qué nos damos cuenta? Por lo que tarda, por ejemplo, por lo que tarda en leer. Sin embargo, está utilizando la ruta indirecta y nosotros no escuchamos la sonorización. De todos modos, habíamos hablado antes que siempre se consultan las áreas motoras, aún con la lectura silenciosa, se activan las áreas motoras en la lectura. La diferencia entre fonética y fonología puede ser que dependa de dónde esté afectado el fonema. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, supongamos, bata, ahí, refiriéndome al fonema B, es bilabial oclusiva. Pero si yo digo, por ejemplo, cava, ahí no va a haber perdido el rasgo de la oclusión y se va a transformar en una fricativa o aproximante, porque yo no hago un cierre total glótico, pasa el aire. Entonces, ese mismo fonema sigue siendo de todos modos la B en ambos casos. Yo tengo la categoría B, entonces cuando hay una categoría, cuando pertenece a la misma categoría, al mismo fonema, estamos en el plano fonológico. Ahora, el otro plano es el plano fonético, que tiene que ver específicamente con las cualidades acústicas y con los rasgos, pero que no diferencian en cuanto no establecen una categorización distinta. Si yo, por ejemplo, digo, sapo, y digo basta, esa S también va a tener una diferencia sonora y va a ser diferente el espectrograma. Pero de todos modos, mi cerebro ya tiene categorizado que eso es una S. Entonces, no importa cómo yo la pronuncie, que siempre va a tener esa misma correspondencia. Esa sería una clara muestra de lo que es el plano. Cuando el rasgo que cambia implica un cambio en el fonema o no, o simplemente en los alófonos, que son las formas de pronunciar el mismo fonema. Y ahí estaríamos en el plano. Los alófonos estarían en el plano de la realización acústica y estaríamos en el plano de la fonética. Otra pregunta que me realizaron es si la dislexia superficial está emparentada con la dislexia visual. La dislexia superficial es una dislexia central. Tiene que ver con el procesamiento lingüístico, o sea, que se accede por vía directa. En el caso de la dislexia visual, es una dislexia de tipo periférico y tiene que ver con la etapa inicial perceptivo-visual de registro de las letras y las palabras. Una de ustedes me preguntó sobre si era importante trabajar la ruta directa desde el inicio y por qué era tan necesario seguir con la ruta indirecta. Y yo en su momento les había dicho que esto había sido como un cambio de paradigma, que originalmente se trabajaban las dos rutas hace un tiempo ya, y que a través de las últimas investigaciones, a partir de las últimas investigaciones, se tendió a hacer hincapié en el procesamiento fonológico que se desarrolla a través de la ruta indirecta. Bueno, vuelvo a decir esto, es lo mismo. ¿Por qué? Porque distintas investigaciones establecieron que justamente para el reconocimiento ortográfico de la palabra es muy conveniente el trabajo de la ruta indirecta, el trabajo de conciencia fonológica y de procesamiento fonológico. Aquellos niños que tenían mayores habilidades en el procesamiento fonológico y en la conciencia fonológica fueron los que mejores valores obtuvieron en el reconocimiento de palabra. Al punto de que se pensó que algunas personas con dislexia, cuando ven esa palabra que quieren leer globalmente, que pretenden identificar globalmente,
Bueno, se asemeja a un logo, se asemeja a lo que sería un ideograma, como si estuvieran adivinando y no se accediera concretamente al significado. Me estoy yendo a un punto un poco extremo, pero con esto les quiero decir que es fundamental el trabajo que tenga que ver con las zonas anteriores, temporoparietales, para poder desarrollar toda la activación temporo-occipital. Los que hace años que venimos trabajando en dislexia, hay una característica que es muy frecuente, que es la necesidad de oralizar. Los chicos habitualmente, hasta segundo grado, habitualmente leen en voz alta, pero a partir del segundo grado comienzan a leer en voz baja. Sin embargo, las personas con dislexia siguen haciéndolo, incluso en los grados altos. Necesitan oralizar. ¿Por qué necesitan oralizar? Porque tienen que acceder al léxico auditivo. No les es suficiente con el léxico visual, que termina siendo pobre. Entonces, la idea es trabajar primeramente la ruta indirecta. Trabajar la lectura de palabras, de pseudopalabras, no presionar con los tiempos, no hacer lectura flash, ¿no? O sea, que dedicarle el tiempo a esto, sin apuros incluso, porque cuando uno habla de la lectura de la ruta directa, habla de aumentar los tiempos. Solo háganlo cuando sepan que cuando ha disminuido prácticamente en su totalidad el error. Si no, sigan trabajando sin presiones de tiempo. Entonces, trabajando en la ruta indirecta se trabaja todo lo que tiene que ver con el aspecto, digamos, articulatorio, por ejemplo, subvocal. Sabemos que frente a la palabra escrita se activa el área de Broca y se activan zonas frontales. Esta recodificación que va haciendo con ese habla subvocal, bueno, va a terminar favoreciendo lo que tiene que ver con la ortografía. O sea, está relacionado. Parece, digamos, un poco extraño, pero es así. O sea, la comunicación permanente entre zonas anteriores y zonas posteriores termina generando el beneficio para acceder a un léxico visual con significado.